Bienvenidos, yo soy Fer, esto es Compañía Lectora y hoy les traigo un top 5 de lecturas recientes. Los libros de los que quiero hablarles hoy tienen algo en común. Elegí lecturas que me ayudaran a evadirme de muchas cuestiones que se me juntaron. Libros que fueran de mi gusto, pero más entretenidos o más acompañamiento, digamos. Y lo logré. Los 5 fueron un acierto a su manera, por eso se los quiero compartir. El primero lo leí en digital, es Dios duerme en la piedra de Mike Wilson. Me gustó mucho, tanto que quiero hacer una reseña propia, la voy a preparar. Es un libro absorbente, áspero, intrigante. Es la historia de un hombre, un vaquero en pleno viaje, que de un sorpresivo disparo muere su caballo y este disparo lo roza a él. Entonces, bueno, tiene que conseguir otro caballo, lo hace. Y en su camino se irán cruzando muchos personajes. Es una historia de una violencia extraña. La novela describe, y esto me gustó mucho, describe acción y aspectos, pero no ingresa a la conciencia de ninguno de los personajes con los que este vaquero se cruza y apenas lo hará con la conciencia o los recuerdos de nuestro personaje principal. Es casi el relato de una película. Es muy onírico, una narración omnisciente. Me hizo pensar mientras lo leía, es muy del estilo de La carretera, de Corman McCarthy, o Quema, de Ariadna Castellernau. Si le gustaron esos libros, va por ese lado el estilo de escritura. Como les decía, está en viaje, este hombre tiene un destino, pero nunca sabremos cuál es, como tampoco sabremos de dónde viene, ni casi nada de su vida o su pasado. El agobiante y extraño desierto por el que viaja merece un comentario aparte. Es casi un estado mental. Hay objetos extraños con los que él se cruzará que nos harán pensar, no sé, en otras eras, esqueletos de criaturas, sitios en ruinas, personas desesperanzadas, violentas, vestigios de una secta que tampoco quedará muy clara, unos sacrificios. No terminamos de entender qué es lo que pasa, pero lo que está claro es que uno querría mantenerse alejado de todos los miembros de esa secta. Me resultó un libro muy atrapante en su extrañeza, así que cuando estén para este tipo de lecturas, no lo duden, en mi caso fue Evasión garantizada. El siguiente es un libro que desde que volví al canal no paro de mencionarlo, Piranesi de Susana Clark. Hice una reseña hace poco de este libro, dejaré el enlace para quienes aún no la hayan visto. En esta bella novela acompañamos al personaje principal, que es muy enigmático, es quien nos narra esta historia. Eh, Se llama Piranesi, pero él sabe que no es su nombre real, sin embargo, le gusta que lo llamen así. Las descripciones de esta novela son un acierto. Él vive en una casa enorme, extraña, con muchas salas, está a orillas del mar, con frecuencia la inundan las mareas, está dividida en tres plantas, la parte de abajo es donde golpean las mareas y bueno, a veces suben y inundan temporalmente la casa. Luego tenemos la planta del medio, que es la que él habita, y una tercera en la que a veces se ve el cielo y incluso las nubes habitan con él. Toda la casa está llena de estatuas. Hay una sala que está llena de minotauros en distintas posiciones y bueno, por toda la casa hay muchísimas estatuas en diferentes poses y actividades y son bastante importantes en la historia. Él vive de la pesca, cuida a sus muertos porque hay tres esqueletos que están ahí a los que él honra y les hace compañía. Y también aparecerá otro personaje al que eh, su manera de ser tan extraña y hosca uno termina agarrándole un poquito de idea. Y Piranesi a este lo llama el otro. A medida que uno avance en la lectura,
lo que pareciera ser una existencia tranquila empieza a hacernos ruido porque algo no está bien, nos vamos dando cuenta y bueno, ya me contarán quienes lo hayan leído o si lo leen, qué les parece el desenlace. El tercer libro del que quiero hablarles es el conocidísimo Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie. Lo tenía pendiente hace demasiado tiempo. Me miraba desde la biblioteca y llegó su momento. Entonces, me gustaron dos cosas. El propio libro, del que ahora les voy a hablar, y haberlo leído. Qué satisfacción cuando eso pasa. Libro y autora son conocidísimos, pero si hay del otro lado alguno como yo que aún no lo había leído, les cuento de qué va. Es una novela de misterio. El detective privado Hércules Poirot recibe un telegrama que le pide que cancele los compromisos y la dirección en la que iba y regrese a Inglaterra lo antes posible. Por esta razón es que esa misma noche él decide viajar en el Oriente Express y será durante ese viaje que conocerá a varios personajes, pero uno de ellos será un hombre, un estadounidense llamado Ratchet. Y este hombre le habla porque sospecha que quieren asesinarlo, tiene sus razones para estar preocupado por esto, entonces desea contratar al detective para que haga una investigación, pero como al detective no le gusta, hay actitudes de este hombre que no le gustan, lo rechaza. Algo muy importante y que da mucho contexto y ambientación a la historia es que están atravesando una tormenta de nieve y bueno, por causa de esta, el tren quedará detenido, creo que la segunda noche. Y a la mañana siguiente descubrirán que hubo un asesinato y que precisamente Ratchet, este hombre que estaba con cierta inquietud por su seguridad, bueno, lo asesinaron tal como él sospechaba. Bueno, imaginamos la situación, ¿no? Lo que les estoy contando. Entonces, el director de la compañía, del Orient Express, le pide al detective privado, a Poirot, que se encargue de la investigación y él acepta. Como les decía, están varados, ¿no? El tren se detuvo, por el clima están todos atrapados, digamos, en ese tren. Uno de los pasajeros es el responsable de haber cometido el asesinato, todavía está a bordo, entonces el detective tiene que descubrir quién fue antes de que sea tarde. Y ahí empieza lo más interesante, digamos, de la novela, con, bueno, la magistral pluma de la autora británica. El libro tiene misterio, tiene sospechosos, personajes muy bien creados, un gran desenlace, fue muy disfrutable. Quizás no es el tipo de libros que yo más busque o que lea todo el tiempo, pero la verdad que para lo que les decía al comienzo, el tipo de lectura que yo buscaba, me vino justito. El cuarto libro que leí y que cumplió también perfecta la función de distraerme fue Club de Lectura para Matar Vampiros de Grady Hendrix. Tengo mucho para decir de este libro. Me amigué con el excéntrico Grady gracias a mi querida Carol, Carol del canal Mismo Pasam. Ella me había dado su parecer sobre el autor. Mencionó algo que a mí me pareció muy atractivo y es que no se toma el género demasiado en serio, este género que él usa, que sería, digamos, el de terror. Cuando los escritores no son tan solemnes, a mí eso me suele gustar. Caro también me dijo que creía que a los fans del terror, terror, digamos, ¿no? Como el terror más, no sé si decir serio, pero bueno, me entienden a lo que voy. Quizás podría costarles este autor y siento que eso fue lo que me pasó a mí. Siento que empecé muy mal a leerlo. Primero porque empecé con un libro que, desde mi gusto lector, me parece que no está tan bien escrito. Los personajes no están tan bien desarrollados, que bueno, ya les conté que fue un abandono el de cómo vender una casa encantada. Siento que está mal vendido, justamente desde el título. Bueno, no importa. Fue una experiencia negativa con el autor, pero era un autor con el que me quedé con las ganas, porque tengo muchos lectores con los que estoy en sintonía que lo habían disfrutado, ¿no? Entonces, siento que empecé con el pie izquierdo. Me traicionaron mis propias expectativas, que es algo de que trato de que no me suceda, pero sucedió. Y bueno, empecé con posiblemente el peor de sus libros. Pero esta vez, como les decía, gracias a haber hablado con mi queridísima Carol, ya con las expectativas correctas y buscando, como les contaba,
lecturas entretenidas, pero no exigentes. Decidí darle una oportunidad porque a esta novela en particular le tenía ganas. Y fue una sorpresa muy agradable porque ahora que bajé mis expectativas, con este sí tuve miedo. Hay unas partes que están muy logradas. El villano, digamos, que es un vampiro, está muy bien hecho y es malo, es muy malo. Entonces el libro cumplió la función de distraerme, captó mi atención, pero les decía que me sorprendió, que fue una sorpresa agradable, porque quizás lo que más me gustó es que usa esto que les digo como una excusa para hablar de otras cosas. Trata, está ambientado en la década del 90, entonces, eh, por ejemplo, en cómo se relacionan esas familias, ¿no? En esos matrimonios, lo que me gustó es que usa de excusa la historia para mostrar, bueno, el trato machista hacia las mujeres en esa época, cómo las anulaban y las desautorizaban. El clasismo también está muy bien retratado por distintas razones, pero una que se me viene ahora a la mente es que hay algo que pone en peligro a los niños y cuando esto sucede en un barrio, en una población cercana, que es de personas negras, entonces bueno, es como que entienden que está pasando algo, pero no se preocupan demasiado y no intervienen. Pero ahora cuando ese peligro empieza a acechar a la clase blanca, que tiene otro poder social, bueno, ahí sí, ¿no? Es como que se ocupan y se alertan todos. Y eso está muy narrado, ¿no? Porque están relacionados, una mujer que realiza, ahora no recuerdo si limpia la casa, bueno, trabaja en una de esas casas del barrio más acomodado. Tiene un papel muy importante en la historia y me gustó cómo lo manejó el autor. Es algo que amo cuando lo hacen los autores. Bueno, en muchos libros de Stephen King tiene eso, la Enríquez también. Muchos autores con el terror o con la historia que están contando nos muestran que a veces los que damos más miedo somos los humanos con ciertas actitudes. Algo que fue clave para que al comienzo, yo que venía un poco descreída de pobre Grady, avanzara con la historia, fue la nota del autor. Aparece una nota de autor al comienzo y me enganchó un montón lo que decía. Voy a ver si las puedo compartir. Hace algunos años escribí un libro titulado El exorcismo de mi mejor amiga, en el que contaba la historia de dos quinceañeras de Charleston, Carolina del Sur, en 1988, en pleno auge del culto satánico. Las chicas estaban convencidas de que una de ellas se encontraba poseída por Satán y, a partir de ahí, las cosas empezaban a ponerse feas. Esa novela fue escrita desde el punto de vista de una adolescente y, por tanto, los padres aparecían como seres terribles, porque así es como los ves cuando eres un adolescente. Pero existe otra versión de la historia, contada desde el punto de vista de los padres, que narra lo impotente que uno se siente cuando tu hijo está en peligro. Deseaba escribir una historia sobre esos padres y así fue como nació Guía de Club de Lectura para Matar Vampiros. No se trata de una secuela de el anterior, si bien transcurre en el mismo vecindario en el que yo crecí, aunque unos años más tarde. Ya que viene la parte que me gusta. Cuando era niño, no me tomaba a mi madre demasiado en serio. Era una ama de casa que se había apuntado a un club de lectura y tanto ella como sus amigas estaban siempre haciendo recados, turnándose una con las otras madres para llevar o recoger niños, obligándonos a seguir unas reglas que no tenían ningún sentido. Simplemente parecían un puñado de mujeres insulsas. Ahora comprendo todas las cosas a las que tuvieron que enfrentarse y de las que yo era completamente ignorante. Ellas recibían los golpes para que nosotros no tuviéramos que enterarnos, porque ese es el trato. Como padre soportas el dolor para que tus hijos no tengan que hacerlo. Sin embargo, este es también un libro sobre vampiros. Estos representan el icónico arquetipo americano del hombre errante que viste vaqueros y vaga de pueblo en pueblo sin pasado ni ataduras. Pensemos en Jack Kerouac, en Shane, en Woody Guthrie y en Ted Bundy. Porque lo cierto es que los vampiros son los auténticos asesinos en serie, despojados de todo lo que nos hace humanos, no tienen amigos, ni familia, ni raíces, ni hijos. Todo lo que tienen es avidez,
comen y comen porque nunca se sacian. Con este libro he querido confrontar a un hombre libre de toda responsabilidad, pendiente únicamente de saciar sus apetitos, con un grupo de mujeres cuyas vidas están conformadas por infinitas responsabilidades. Quería enfrentar a Drácula con mi madre. Algo que, como veréis, no es una pelea demasiado limpia. Ya con esa nota de autor al comienzo, al menos a mí me compró y bueno, avancé con el libro que como un poco se cuenta ahí y parte les decía, transcurre en las décadas del 90, es un grupo de amas de casas que están en un club de lectura, pero que es muy pretencioso y que ninguna disfruta, entonces un par se salen y forman otro muy peculiar, pero que la pasan mejor porque es más relajado. Mientras tanto, mientras ellas, bueno, hablan de libros y se juntan a tomar vino, empiezan a suceder cosas extrañas y violentas en el barrio y en los alrededores cercanos. Y un enigmático y carismático vecino se va a sumar al club de lectura y, bueno, se va a trastornar todo porque era un grupo solo de mujeres. La verdad que lo disfruté mucho. Si alguno lo leyó, cuéntenme si les gustó. Y el último del que quiero hablarles es Gótico, de Silvia Moreno García. Un libro con el que tuve sentimientos encontrados, pero que me gustó. Creo que lo leí en el estado de ánimo justo, buscaba algo que me entretuviera y lo logró. Y aunque caen algunos lugares comunes que a la vez, bueno, ya desde el título nos da una idea de lo que va, o sea, cumple perfecto el título que tiene. Tuvo un punto de originalidad que prefiero no develar, aunque me moriría por hacerlo, porque me parece que eso sumó al libro, a la historia, sumó mucho. Gracias, Antonia, por recomendármelo, por enviármelo. Antonia es una fiel y amorosa seguidora del canal, es cat lover como yo también y como la mayoría de los lectores que nos gustan los gatos. Ella me lo envió y llegó en el momento justo, querida amiga, así que gracias. Cuento brevemente lo que se puede contar del libro, y es que la protagonista, perdón, Noemí, recibe una carta de su prima que la deja preocupada, no se entiende bien lo que está pasando, pareciera estar pasando por problemas mentales, y queda tan preocupada que decide ir a verla. Su prima se casó hace poco, vive en una mansión con la familia de su esposo, y desde que llega se da cuenta que algo pasa. Son todos muy extraños, hay poca información, algo está pasando. No es un terror que asuste, pero sí engancha, uno quiere entender qué está pasando y como les decía, el desenlace me sorprendió gratamente. El libro cumple todo lo que uno espera de una historia gótica. Ahí está, en ese sentido está perfecto. Pero al final la trama pega un volantazo que para mí lo hizo subir unos puntos. Así que mi sensación de lectura fue positiva porque yo buscaba libros entretenidos y lo logró, me entretuvo. Tiene unos fallos, no sé si es un libro que volvería a leer, pero bueno, llegó en el momento justo. Después, otra lectura que disfruté un montón, fines del año pasado, principios de este, fue El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, porque comparé los dos libros, la versión censurada y la versión sin censura, y es muy interesante lo que pasa con los dos libros, pero quiero hacer un video hablando solo de eso. Bueno, espero que les guste, que los tengan en cuenta cuando estén como yo, en modo evasión de la realidad y quieran libros entretenidos, no demasiado exigentes. Siento que estos pueden cumplir con ese requisito. Así que como siempre, los invito a seguirme en las redes, quedan todas en la caja de descripción. Agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.